Hola, muy buenas tardes a todos y todas. En el marco de las jornadas 26ª, eh, estas jornadas nacionales de educación matemáticas, las cuales han sido organizadas por los posgrados en educación matemática y el Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de los Lagos, junto con la Sociedad Chilena de Educación Matemática, han tenido como eje principal el lema Construyendo Caminos por una Educación Matemática para todo Chile. Y bajo el espíritu de este lema, se buscó el apoyo y patrocinio de la Seremi de Educación de los Lagos, y la profesora Daniela Carbacho atendió a nuestro llamado y recibió con mucho gusto al espíritu de estas jornadas, aportándonos con el desarrollo de este foro, que tiene como propósito acercar al Ministerio de Educación de Chile con los actores y actrices del proceso educativo de la enseñanza de la matemática. Para el desarrollo de este foro contaremos con la participación de la profesora Margarita Silva Román, quien por formación es profesora de matemática con mención en estadística educativa y un magíster en evaluación y desarrollo curricular, la cual actualmente se desempeña en la Coordinación Nacional del Equipo de Matemática perteneciente a la División de Educación General del Ministerio de Educación, y quien hoy nos ofertará el siguiente foro que se titula ¿Cómo potenciar el aprendizaje matemático a partir de la gestión del currículum? Estimada profesora Margarita, el espacio es todo suyo. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la instancia de poder estar aquí con ustedes. Voy a compartir en primer lugar la presentación y quiero en primer lugar, aparte de agradecer la instancia, darles unas palabras, un saludo de parte de la jefa de educación, de la jefa de División de Educación General, Daniela Heroles, quien me solicitó esta representación. ¿Ya? Espero que la presentación que tengo preparada les haga mucho sentido. Es algo que está muy latente hoy en día desde nosotros, nosotros como ministerio, también desde la unidad de currículum y evaluación, debido a que la nueva priorización curricular, los nuevos ajustes recién fueron aprobados esta semana. Entonces estamos con todo un movimiento y queremos obviamente hacer ya la bajada un poco de la nueva conceptualización y de la resignificación de conceptos que ya estaban instalados antes de la pandemia, pero que ahora queremos volver a instaurar con mucha más fuerza. En primer lugar, ¿no es cierto? Como bien dijo Elizabeth, esta presentación se denomina ¿Cómo potenciar el aprendizaje matemático a partir de la gestión del currículum? ¿Verdad? Ella bien dijo, soy coordinadora nacional del equipo de matemáticas y este año hubo una reestructuración dentro de la División de Educación General y como ustedes pueden ver en la primera diapositiva, estoy dentro del equipo que se llama Aprendizaje para el siglo XXI y Desarrollo Pedagógico. El objetivo de este encuentro es reflexionar, ¿verdad?, acerca de los sentidos, enfoques y propósitos que tiene la apropiación del currículum como elemento estratégico y fundamental para la gestión curricular de la asignatura matemática, ¿verdad? Obviamente respondiendo a la tan anhelada reactivación de los aprendizajes matemáticos y potenciar en los y las estudiantes una formación integral y disciplinar. Todos los aquí presentes conocemos, ¿verdad?, cuál es la finalidad de nuestro currículum, el cual nos prescribe, y al término de la formación y de la trayectoria escolar, lo que se explicita en el currículum, ¿verdad?, es que nuestros estudiantes deben tener un perfil de investigadores, comunicadores, tienen que ser personas reflexivas, abiertos de mente y con una identidad, deben tener principios, tienen que ser pensadores críticos y creativos, deben ser proactivos, respetuosos y empáticos, y responsables y comprometidos, ¿verdad? Necesitamos, para obtener el perfil de este estudiante al término de la trayectoria escolar, un super profesor, un super profesor que atienda, ¿verdad?, todos estos requerimientos y que apoye la formación del estudiante como tal. Queremos al término de una trayectoria escolar unos ciudadanas y ciudadanas para el siglo XXI, ¿ya? La tarea que nos pide en sí el currículum que nos prescribe es muy desafiante a nosotros como profesores, ¿verdad? En este momento
es complejo debido a que lamentablemente tuvimos, ¿verdad?, 2 años de pandemia, la cual, si bien es cierto, no generó a lo mejor una brecha y un rezago como lo vemos actualmente, sí lo profundizó, ¿ya? Esa problemática quizás ya estaba instalada en nuestro sistema educativo nacional, pero lamentablemente estos 2 años de pandemia, de encierro y de una formación hacia los estudiantes, muchas veces a la distancia y no siempre con las condiciones necesarias para lograr los objetivos, agudizaron dicha brecha y dicho rezago. En vista a ello, y sabemos que este rezago y estos efectos de la pandemia, ¿verdad?, van a ser de larga duración, tanto en los aspectos socioemocionales como en aquellos referidos al logro de los aprendizajes, ¿ya? Es un rezago y los efectos que hoy día estamos aún viendo van a durar y van a perdurar por un tiempo más. Por lo tanto, debemos buscar la manera de poder reaccionar y reactivar, ¿no es cierto?, el aprendizaje de todos nuestros estudiantes. Ante esta situación, ¿verdad?, nosotros como Ministerio de Educación y a partir del mandato que nos hizo nuestro ministro, se creó y se diseñó la Política Nacional Integral de Reactivación de los Aprendizajes Seamos Comunidad. Esta política nacional tiene 5 pilares fundamentales, ¿verdad? En lo que es, en primer lugar, la convivencia, el bienestar y la salud mental de toda la comunidad y de toda la sociedad en general. Un segundo pilar muy importante y fundamental es el fortalecimiento y activación de los aprendizajes, ¿ya? El hecho de favorecer la acción pedagógica de las comunidades, poniendo a disposición recursos y estrategias curriculares, ¿no es cierto?, que permitan y que reactiven este aprendizaje siendo pertinentes, integrales y contextualizadas. Por otro lado, tenemos un tercer eje, un tercer principio, que es la revinculación y trayectorias educativas, ¿verdad? Orientado principalmente a orientar y a implementar un sistema de acompañamiento a los estudiantes que permitan la continuidad de las trayectorias educativas integrales, ¿verdad? Velando porque sigan en un sistema de formación, velando porque terminen y finalicen de la mejor forma y de una manera adecuada su formación a lo largo de la trayectoria escolar. Un cuarto pilar o principio fundamental de esta política nacional es el Plan Nacional de Infraestructura, ¿verdad? Orientado a la mejora principalmente de la infraestructura de la educación pública, ¿verdad? Aumentando la capacidad de matrícula y obviamente entregando las condiciones necesarias para que los jóvenes, niños y niñas puedan prepararse y obtener una formación como realmente la merecen. Y por último, y no menos importante, un quinto principio, la transformación digital, la cual busca impulsar el acceso a recursos tecnológicos, la conectividad y el desarrollo de habilidades digitales para las comunidades educativas. Ante esto y ante esta política, ¿verdad?, nacional de reactivación integral de los aprendizajes, es que también desde la unidad de currículum y evaluación se pide hacer y se pide relevar la resignificación de conceptos curriculares, como ya todos nosotros bien conocemos, como son el desarrollo curricular, la apropiación y la contextualización. En la contextualización curricular yo me voy a detener mayormente, ya que es ahí, ¿verdad?, donde voy a ejemplificar y voy a ver y voy a mostrar, ¿verdad?, algunos ejemplos de estrategias que estamos lanzando como Ministerio de Educación para el próximo año, para que también tengan un poco de conocimiento de cómo van a surgir orientaciones del trabajo de la gestión del currículum por parte de nosotros como ministerio. Antes de continuar, ¿verdad?, me parece importante relevar un poco los significados de cada uno de estos conceptos, ¿verdad?, ¿qué entendemos por ello? Vamos a entender por desarrollo curricular el proceso de revisión permanente, ¿verdad?, de todos los niveles de materialización, tanto comunidades como nosotros como Ministerio de Educación,
unidad de currículum y evaluación, ¿verdad? Todos quienes somos partícipes debemos estar en una revisión permanente de este documento que nos prescribe, ¿ya? La apropiación curricular la vamos a entender como el proceso por el cual la comunidad educativa, principalmente el cuerpo docente, va a analizar, va a reflexionar, ¿verdad? Va a contextualizar y va a tomar decisiones pertinentes, ¿verdad? A partir del contexto en el cual se están desenvolviendo, ¿ya? Equipos profesionales van a realizar procesos de gestión del currículum para lograr su posterior apropiación. Y finalmente, y no menos importante, la contextualización curricular, ¿verdad? Este proceso que nos permite tomar decisiones dentro del aula, principalmente, y por parte de la comunidad educativa, ¿verdad? Con el propósito de dar mayor relevancia y pertinencia al proceso formativo. Aquí me quiero detener un poco más porque sobre todo en nuestra asignatura, la disciplina de matemática, ¿verdad? Es una disciplina que año tras año o históricamente se ha tomado como una disciplina alejada, ¿verdad? Muchas personas desconocen la riqueza que tiene la matemática. Es una disciplina, una ciencia que está presente en todo, ¿verdad? Y el propósito fundamental para nuestra asignatura, que es matemática, es principalmente la comprensión de la realidad, ¿ya? Nosotros, al término de la trayectoria escolar, no queremos matemáticos ni matemáticas, sino queremos ciudadanos, ¿verdad? Ciudadanos que sepan desenvolverse en una sociedad cada vez más abismante, ¿verdad? Más acelerada, con cambios profundos y una sociedad exigente. Esas son algunas de las herramientas que puede entregar como tal la matemática como asignatura, ¿verdad? El desarrollo de las habilidades para el siglo XXI, pensadores críticos, reflexivos, la capacidad de razonar y de tomar decisiones, ¿verdad? Ver los pros y los contras al resolver el problema, la capacidad y la habilidad de argumentar, ¿verdad? Todo eso lo podemos hacer en mayor o menor medida a lo largo de la asignatura de matemáticas. En la siguiente lámina, ¿verdad? Podemos ver lo completo que es el hecho de trabajar con experiencias de aprendizaje contextualizadas, ¿verdad? Puesto que la contextualización requiere sí o sí de parte del docente una apropiación curricular, ¿ya? Requiere una apropiación curricular por parte de la comunidad educativa, debido a que los centros educativos son autónomos y tienen que tomar decisiones pertinentes de acuerdo, ¿verdad?, al contexto en el cual se encuentran insertos. Tener la capacidad de poder traducir la política y, obviamente, apostar a algo más de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo, ¿verdad?, dentro de la comunidad educativa como tal. La contextualización también considera referentes, ¿ya? Va a considerar referentes como el territorio, los estudiantes, la práctica docente y las diversidades. Aquí es súper importante ver el tema de las diversidades, ¿ya? El currículum, uno de los sentidos es su inclusión. El currículum, el documento que nos mandata, que nos prescribe, es por sí inclusivo, pero esa inclusión no es referida a necesidades educativas especiales, ¿verdad? Se refiere a una inclusión mucho más amplia, puesto que dentro de la sala de clase existe una heterogeneidad increíble, ¿ya? Todos los niños, niñas y jóvenes tienen distintos estilos de aprendizaje, tienen distintos intereses, ¿verdad? Tienen distintos talentos, por lo tanto, esta inclusión y esta diversidad, ¿verdad? Busca atender a todos los y las estudiantes y poder desarrollar la capacidad, quizás no, como dije anteriormente, no obtener matemáticos, pero sí entregar las herramientas necesarias a través de la matemática para desenvolverse en un futuro, ¿ya? Y promueve, ¿verdad?, esta contextualización, la profesionalidad docente. Es importante porque el docente, como cuerpo docente, al momento de contextualizar, ¿verdad?, va a tener que tomar decisiones curriculares, va a adquirir una identidad docente individual, pero también colectiva, ¿ya? Porque esta contextualización y esta integración de aprendizaje
va a permitir, ¿verdad?, la colaboración entre pares, va a permitir tomar decisiones en conjunto y va a permitir, obviamente, generar experiencias de aprendizaje con un sentido y profundidad mayor que como si fuésemos trabajando de manera parcelada, ¿verdad? Esta contextualización también va a permitir a los y las estudiantes que vean el currículum, ¿verdad?, que lo componen una serie y una cantidad de asignaturas, que lo vean como un todo, ¿ya? No que lo vean como algo parcelado, porque muchas veces esa parcelación que los jóvenes ven a lo largo de su formación y de la trayectoria educativa, eso impide, ¿verdad?, que el estudiante encuentre un sentido de por qué están aprendiendo lo que están aprendiendo. Y eso es fundamental hoy en día, porque si el estudiante no se ve motivado, no se genera un interés y no se habla desde la matemática, desde la experiencia cercana de los y las estudiantes, no vamos a generar ningún cambio, ¿verdad? Y obviamente también un cuarto punto a relevar es que la contextualización implica una adecuación curricular. Implica, ¿verdad?, que tengamos que diagnosticar, que vamos a evaluar y que vamos a considerar, obviamente, a los diferentes actores. Además de la política de reactivación, ¿verdad?, Seamos Comunidad, esta semana, como dije al inicio, ya fueron aprobadas los ajustes de la nueva actualización de la priorización curricular. Y esta priorización curricular para el año 2023 tiene principalmente 4 ejes o 4 pilares, ¿verdad? Está la convivencia y bienestar y salud mental, ¿sí? Está, por otro lado, la integración de los aprendizajes, ¿sí? Esta semana recién salió aprobada, ¿verdad?, la actualización de la nueva priorización curricular. Y aquí es importante hacer un énfasis, porque se optó para el próximo año volver a trabajar con una priorización curricular, un poco también para dar continuidad, ¿verdad?, a los 2 años anteriores que ya veníamos trabajando con una priorización, la cual ha sido muy valorada por parte del cuerpo docente. Esta priorización, esta nueva priorización o ajuste o actualización de la priorización curricular, surge después de un estudio muy acabado realizado por la Unidad de Currículum y Evaluación, ¿verdad?, en la cual se hicieron encuestas, se hicieron foros, ¿verdad?, focus group, del levantamiento de la información por parte de todos los actores de las comunidades a nivel nacional, y fue muy bien valorada debido a que uno de los problemas, por decirlo de alguna manera, manifestados con el currículum anterior, era por parte de los docentes que era un currículum demasiado sobrecargado, ¿no es cierto? Era un currículum que muchas veces los docentes se agobiaban por no poder, ¿verdad?, cumplir con el currículum como tal, ¿verdad? Y esta priorización curricular entregó un poco más de flexibilidad para los y las docentes, ¿ya? Por lo tanto, el próximo año se quiere volver a trabajar con un currículum priorizado, pero no solamente por el próximo año, sino que el currículum que se va a, y que ya se está, ¿verdad?, visualizando para el próximo año, es un currículum en transición, puesto que a partir del próximo año ya se va a empezar a trabajar en el nuevo currículum, ¿verdad?, pero que no va a volver a ser como el currículum de antes tan sobrecargado de objetivos de aprendizaje, sino que este currículum, este nuevo currículum que se proyecta en un futuro no muy lejano, va a ser un currículum, ¿verdad?, en el cual se va a relevar, ¿verdad?, mucho la interdisciplinariedad, el trabajo integrado entre las asignaturas, va a haber integración tanto interna como externa, y también va a permitir que el docente, ¿verdad?, que tiene que evaluar y que tiene que conocer a sus estudiantes con los cuales trabaja, ¿verdad?, desde un inicio,
va a tomar las decisiones de que incluso puede transitar en distintos niveles dentro de la trayectoria escolar. ¿A qué me refiero con eso? A que el nuevo currículum, ¿verdad?, está dividido en 3 grandes grupos, ¿no es cierto? Están los objetivos de aprendizaje basales, están los complementarios y van a estar los objetivos de aprendizaje transversales. Estos objetivos basales, ¿verdad?, nos van a permitir poder detectar dónde se encuentran nuestros estudiantes, porque a lo mejor nominalmente un estudiante está en cuarto básico, ¿verdad?, pero en cuanto a aprendizaje puede estar en segundo, o un estudiante puede estar nominalmente en primero medio, pero efectivamente tiene aprendizaje de un niño de séptimo. Entonces eso nos va a poder permitir el integrar, aprendizajes basales de distintos cursos o niveles, ¿ya? Entonces va a ser como una suerte de ir y venir dependiendo de dónde se encuentran nuestros estudiantes. Si bien es cierto, más adelante voy a mostrar una diapositiva, si bien es cierto, tenemos que vislumbrar la meta que tienen que lograr nuestros estudiantes, también es importante que detectemos dónde realmente están, ¿verdad? Para que así, saber de dónde están, poder apoyarlos y guiarlos para que logren llegar, si no es bien a la meta, lo más cercano a ella. Dentro de esta actualización de la priorización curricular, ¿verdad?, hay un fuerte componente y se releva mucho, se le da mucha importancia a la integración de los aprendizajes que ya mencioné en cierta medida. Tenemos, ¿verdad?, primero, para el desarrollo de los aprendizajes profundos como finalidad, ¿verdad?, la trayectoria al interior de un curso, podemos encontrar integración de aprendizaje intradisciplinar e interdisciplinar, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que va a permitir tomar, ¿verdad?, decisiones pertinentes. Por ejemplo, a lo mejor un docente va a querer trabajar un objetivo de aprendizaje del eje de números con geometría, o trabajar un objetivo de aprendizaje del eje de patrones y álgebra con probabilidad y estadística, ¿ya? Entonces, esa flexibilidad también está posible en esta nueva propuesta de ajuste curricular, ¿ya? Si vemos la tercera fila, ¿verdad?, para la reactivación integral de los aprendizajes, ¿verdad?, la trayectoria y la integración de los aprendizajes va a ser entre cursos, ¿ya?, y también la misma modalidad intra o interdisciplina, ¿ya? Estos son principalmente los 2 niveles, ¿verdad?, de integración de aprendizaje, pero si también se dan cuenta, bajito, está también aprendizajes basales de niveles anteriores. Es una vez que detectemos dónde realmente se encuentra nuestro estudiante, ¿ya? Un poco el currículum, este nuevo currículum, nos va a permitir tener una suerte como de inteligencia artificial, ¿verdad?, y poder ir fijando rutas por grupos de estudiantes o por estudiantes, ¿ya? Cosa de poder apoyarlos a lo largo de la trayectoria y poder resolver y atender el rezago, ¿verdad?, que se produjo después de la pandemia. Y la brecha, que si bien es cierto ya estaba prepandemia, se agudizó aún más en estos 2 años de encierro y de formación muchas veces no formal, por decirlo de. ¿Para qué queremos todo esto nosotros como ministerio, verdad? ¿Para qué esta política de reactivación de aprendizajes integral, seamos comunidad? ¿Para qué esta nueva propuesta y ajuste del currículum priorizado? Principalmente para que nuestros estudiantes sean protagonistas propios del aprendizaje. Si ustedes ven en esta imagen, tenemos unas neuronas haciendo conexiones, ¿verdad? Se ve la sinapsis, ¿verdad? Se ve la comunicación neuronal, y eso lo entrega y lo va a permitir, ¿verdad?, que nuestros estudiantes lo vean como tal a partir de la labor que nosotros como docentes hagamos, ¿ya?, de la gestión de aula que realicemos, ¿ya? Aquí, si ustedes ven en la imagen, hay 4 frases, ¿verdad?, que son los sentidos del currículum. Nosotros como personas, como seres sociales, no aprendemos solos. Y estamos en constante contacto, ¿verdad?,
Por eso dice, uno de los elementos fundamentales de nuestro currículum es convivir con otros, aprender de pares, ¿verdad? Desarrollarse, aprender y seguir aprendiendo. Utilizar el conocimiento para actuar en el mundo, ¿verdad? No que sean esponjas que vayan adquiriendo uno y otro concepto o conocimiento y que después de lograr pasar al siguiente nivel, al siguiente curso, ese conocimiento quede olvidado, sino que hagan aplicación de esto a distintas áreas, ¿ya? Que sean capaces de reflexionar, razonar y de evaluar, ¿ya? Estos son 4 sentidos fundamentales que tiene nuestro currículum. Y si nosotros como docentes no logramos hacer una práctica pedagógica con sentido, cercana, desde la experiencia de nuestros estudiantes, no vamos a lograr que nuestros estudiantes vean su formación como un todo, ¿ya? Como un todo integral, como un todo que les sirve para un futuro no muy lejano, sino que lo van a seguir viendo y vamos a seguir escuchando. Muchas veces nosotros como docentes de matemáticas escuchamos, ¿y para qué me sirve esto? ¿Mm? Entonces tenemos que derribar con esos hitos, ¿verdad? Que hacen que nuestros estudiantes vean una matemática mecánica, que trabajen con una matemática algorítmica, que hagan ejercicios sin sentido y obviamente transitar a una matemática cercana, a una matemática cercana, desde la experiencia de nuestros estudiantes, a una matemática que le haga sentido, que vean que les sirve, ¿verdad? Que también tiene encuentro con sus talentos, con sus intereses, con la música, con el arte, con todas las áreas del saber, en todas hay matemáticas. Entonces, esa es la importancia. Cómo movilizamos a nuestros estudiantes desde su propia experiencia, desde sus propios intereses y también desde sus conocimientos, ¿no es cierto? Sin desconocer este rezago y esta brecha que está presente. Aquí, si ustedes se dan cuenta, quise mostrar un poco el cambio de paradigma, ¿no es cierto? Un cambio de paradigma entre comillas. Como docentes nosotros tenemos que salir de nuestra zona de confort. Año tras año, no digo que todos, pero muchas veces, ¿no es cierto? Nosotros como docentes, el hecho de tener que cumplir con una cobertura curricular, una mal entendida cobertura curricular, ¿verdad? Porque la cobertura curricular no es el checklist de lo abordé o no lo abordé, lo pasé o no lo pasé, sino que la cobertura curricular tiene relación con el logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Entonces, pasar y cómo transitar desde una enseñanza-aprendizaje en que el centro de este proceso era el profesor, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? En donde el profesor era el que enseñaba un contenido y el estudiante solo era que recepcionaba, ¿verdad? Iba adquiriendo conceptos, conocimientos, definiciones, algoritmos, fórmulas, etcétera, medianamente con un sentido. Había muy pocos o un bajo porcentaje de estudiantes que hacían clic con algunos conceptos que nosotros podíamos abordar dentro del aula, pero muy pocos hacían transferencia de esos conocimientos, ¿verdad? Muchas veces sentían que estos conceptos, estos objetos matemáticos que nosotros enseñamos, quedaban solo dentro de la matemática y no tenía una aplicación, ¿verdad?, transversal a otras áreas del saber. Y qué queremos hacer, ¿no es cierto? Y qué queremos instalar y por qué, por lo que queremos velar y potenciar, es que el centro, ¿no es cierto?, del aprendizaje ahora sea el estudiante, y el estudiante enseñándole una matemática con sentido, pero por sobre la adquisición de conocimiento, ¿verdad? Sino que para el estudiante tome todos estos conceptos, todos estos objetos matemáticos que uno les entrega a lo largo de la trayectoria escolar, pero para hacer transferencia de ellos, aplicarlos a las distintas áreas del saber. No que quede, ¿verdad?, un concepto inerte, ¿ya? Que quede un concepto instalado, que quede un concepto con un sentido y cercano y que obviamente les sirva al estudiante, como bien dije, en un futuro no muy lejano. Entonces, principalmente, como docentes, ¿no es cierto?, queremos y necesitamos que cada profesor dentro del aula gestione el currículum de manera tal que le permita una gestión de aula y prácticas pedagógicas diversificadas, ¿verdad?
para la toma de decisiones efectivas y oportunas. ¿Ya? El currículum, si bien nos prescribe, el currículum cobra vida en cada comunidad educativa. ¿Ya? Va a cobrar vida de acuerdo a las necesidades de los estudiantes de esa comunidad, considerando el territorio, considerando, ¿verdad?, una infinidad de factores que influyen en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Aquí también es importante tener presente las altas expectativas que debemos tener en nuestros estudiantes. ¿Ya? Creer que ellos pueden, ¿sí? Eso es uno de los indicadores muy descendidos que existen en ciertos estudios, ¿verdad? Y en el mismo CIMSE. Los estudiantes no creen que son capaces de aprender matemáticas. Y hay que, ¿verdad?, obviamente, derribar ese mito social de que la matemática es para pocos, que la matemática es solo para algunos que tienen talento. ¿Ya? Cómo nosotros como docentes derribamos ese mito y hacemos y clarificamos a todos nuestros estudiantes que todos tenemos un matemático en potencia dentro. ¿Ya? Y cómo sacamos un mejor provecho de esos conocimientos, de esos talentos e intereses, ¿verdad? Buscando y creando experiencias de aprendizaje que le hagan un sentido. Si nos fijamos en esta diapositiva, ¿verdad?, es súper importante que nosotros como docentes veamos a dónde tienen que llegar nuestros estudiantes, cuál es la meta de nuestros estudiantes. ¿Sí? Una vez que clarificamos dónde deseamos nosotros como docentes queremos que lleguen nuestros estudiantes, tenemos que también detectar dónde están nuestros estudiantes y cómo ayudamos, cómo los apoyamos y cómo guiamos, ¿verdad? Cómo creamos distintos recursos, experiencias de aprendizaje, cómo hacemos un diseño de enseñanza y aprendizaje acorde a las necesidades de ellos. Pero por otro lado, este avanzar de nuestros estudiantes no es un avance lineal, ¿ya? No es un avance lineal, y voy a instalar o les voy a presentar, ¿no es cierto?, este concepto que a lo mejor ustedes también conocen, que son las rutas y las rutas críticas. ¿Ya? Si bien es cierto, tenemos que detectar la meta la cual tienen que lograr nuestros estudiantes, no todos los estudiantes van a tener la misma ruta. ¿Ya? Y es por eso importante y cobra relevancia esta actualización de la priorización del currículum, porque uno de los tres, en relación a la integración, ¿no es cierto?, de objetivos de aprendizaje, permite también transitar a cursos y a niveles anteriores, ¿verdad? Si es necesario volver atrás para poder recuperar y para poder apoyar el avance de un estudiante, vamos a tener que buscar la forma de hacerlo, ¿ya? Entonces, estas rutas, ¿verdad?, son los posibles recorridos que pueden ser transitados por diversos pasadizos, ¿verdad? Pero también es importante hacer la distinción entre rutas y rutas críticas, ¿ya? Porque en matemática nosotros sabemos que hay conceptos, conocimientos nucleares, que si el estudiante no los adquiere y no se desarrollan, ¿verdad?, a lo largo de la trayectoria escolar, eso se puede traducir en un obstáculo matemático. Por lo tanto, hay rutas críticas, ¿verdad?, en que el recorrido incluye estos hitos, ¿verdad?, que son indispensables para la construcción y para la comprensión de la matemática, una matemática profunda y concatenada. Establecer rutas, nosotros como docentes, ¿verdad?, si bien sabemos dónde van a llegar nuestros estudiantes, es esencial que sepamos dónde están, ¿ya? Porque si bien es cierto, pueden nominalmente estar, como dije anteriormente, en un séptimo básico, los aprendizajes que esos niños, niñas y jóvenes pueden tener, pueden estar perfectamente en un cuarto, quinto básico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos esa recuperación y cómo acompañamos, ¿verdad?, detectando dónde están nuestros estudiantes y nos acercamos realmente a donde ellos deben estar en cuanto a sus aprendizajes. Y finalmente, y con esto ya voy cerrando, y volver a relevar el concepto de la contextualización, nosotros como Ministerio de Educación para el próximo año vamos a lanzar una estrategia que se llama MatCon, que es matemática conectada,
¿ya? Algo también tenemos a partir de las rutas críticas, pero aún no está, ¿verdad?, 100% finalizada la propuesta, por lo tanto, lo dejo más bien como una idea incipiente aún en producción, pero el MatCon ya es algo que sí se va a lanzar próximamente, ¿ya? Matemática conectada. Este es un convenio de colaboración con el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, ¿ya? Y es la generación, ¿verdad? El CMM, el Centro de Modelamiento, está generando recursos interactivos para estudiantes y docentes desde séptimo básico a cuarto medio, ¿verdad? Y el trabajo fundamental de esta estrategia es el desarrollo de situaciones gatilladoras. Por ejemplo, la que ven en la diapositiva, ¿verdad? Cómo trabajar en séptimo básico el orden en el conjunto de los números naturales, un conjunto que muchas veces nos genera un obstáculo matemático en séptimo básico, ¿verdad? Porque hay un conflicto y el estudiante tiene que adecuarse a este nuevo conjunto numérico en vista de que hace conflicto y ve esto como completamente ajeno al conjunto de los números naturales, ¿verdad? No entiende que el conjunto de los números enteros es algo más grande, algo que surge ante la necesidad, y que el conjunto de los naturales sigue siendo y estando presente como un subconjunto de los enteros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros como docentes gatillamos con situaciones que le hagan sentido al estudiante este nuevo conjunto numérico? Y esta es una propuesta, ¿verdad? Esta es una propuesta y es una situación gatilladora que es cercana a la experiencia de los estudiantes. Hoy en día en nuestra aula hay mucho estudiante extranjero que si se quiere comunicar con su familia, por ejemplo, tiene que tener plena claridad de los usos horarios, de las diferencias de horarias, ¿verdad? Para poder comunicarse con sus familiares que pueden estar en el otro extremo del planeta. Entonces es una situación que realmente hace sentido hoy en día, ¿ya? Y si no son extranjeros, también tenemos, ¿verdad?, estudiantes que gustan del K-pop y que de repente hacen, no sé, pues estas muestras, ¿verdad? Estos conciertos virtuales y que en Corea son no sé qué hora y en Chile a las 4 de la mañana y los chiquillos se conectan. Por eso es una experiencia cercana y que le va a hacer sentido a nuestros estudiantes, ¿ya? Es una situación gatilladora que permite, ¿verdad?, trabajar con coherencia el orden de los enteros, facilita la abstracción de las ideas matemáticas que están asociadas a este nuevo concepto matemático, y también tiene una clara conexión con la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, ¿ya? Y en la parte inferior hay algunas ideas, ¿verdad?, de preguntas orientadoras, de cómo abordar, pero este es un material que va a estar disponibilizado para todos los docentes y estudiantes, como bien dije, desde séptimo básico a cuarto medio, a partir de marzo del próximo año, ¿ya? Entonces va a ser un material que va a permitir que ustedes como docentes, ¿verdad?, si bien no es algo prescriptivo, van a tener herramientas y van a contar con recursos realmente innovadores que permitan, ¿no es cierto?, generar experiencias de aprendizaje que los estudiantes se motiven, ¿verdad?, con temas cercanos a ellos. Otro ejemplo, ¿verdad?, este es para una situación gatilladora para tercero medio. Dice, 2 líneas de buses de transporte público ofrecen servicios similares. ¿Cómo poder establecer cuál servicio es el mejor? ¿Verdad? Entonces aquí obviamente es un trabajo, ¿verdad?, de las medidas de dispersión, aparecen como necesidad para poder decidir realmente cuál de los dos servicios es el que más me sirve, ¿verdad? También tiene conexión con las ciencias sociales, ¿verdad? Y aquí preguntas, ¿verdad?, orientadoras pueden ser, ¿qué variables debemos estudiar para responder esta pregunta? Estudiantes van a trabajar en analizar bases de datos, ¿verdad? Cómo usar estos datos para decidir sobre cuál servicio es mejor, etc. Y finalmente, un ejemplo, ¿verdad?, para primero medio, y la situación problemática es la siguiente: si quisiéramos construir una planta solar para suministrar energía a Concepción, ¿cuál sería un mejor lugar para ubicarla? ¿En Atacama o en las cercanías de Concepción? ¿Ya? Entonces aquí entra, ¿verdad?, todo lo que es la operatoria con el conjunto de los números racionales, ¿verdad?
aparece de forma natural al resolver el problema el porcentaje de luz que absorben los paneles, el porcentaje de energía que se gasta, ¿verdad?, en la distribución por cable, entre otras. Y también obviamente tiene conexión con ciencias naturales, con todo lo relacionado con cambio climático, ¿verdad?, el cuidado del medio ambiente y también con historia y geografía, ¿verdad? Entonces esta situación gatilladora nos va a permitir aplicar los conocimientos del conjunto de los números racionales, ¿verdad? Evaluar el tipo de representación simbólica que nos permite resolver este tipo de problemas y también evaluar el uso de aproximaciones que facilitan los cálculos con este nuevo conjunto numérico. Y finalmente, y con esto cierro, es importante, ¿verdad?, en aulas diversificadas, los docentes comienzan donde están los estudiantes, no al comienzo de un programa o guía, ¿ya? Y eso hace mucho sentido, ¿verdad?, al momento de decir que si bien es cierto, tenemos que tener claridad en lo que queremos que logren nuestros estudiantes, luego de 2 años de pandemia, tenemos que también tener claridad en dónde realmente se encuentran nuestros estudiantes, ¿ya? Y con toda la expertise, con todas las ganas, con toda la vocación, ¿verdad?, de todos nosotros como docentes, poder generar estas experiencias que le permitan avanzar y avanzar de una mejor manera. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Margarita. Muchas gracias al público asistente. Le hacemos el ofrecimiento de que puede levantar la mano, dejar su pregunta en el chat. Yo creo que todos quedamos muy impactados con lo que ha mostrado, qué es lo que viene, y en particular porque la población que aquí se suma son profesores en formación, profesores en ejercicio e investigadores que están formando a la futura población de profesores. José Mesa escribe que agradece la presentación y tiene dudas. Dice, ¿cómo se ve considerado estos niveles? ¿O cómo se están considerando estos niveles en educación parvularia? ¿Se están considerando, no? Sí, o sea, estos niveles efectivamente se están considerando en toda la trayectoria escolar, ¿ya? A ver, lo importante, ¿qué les puedo decir? Este nuevo currículum, ¿verdad? Este nuevo ajuste de currículum priorizado, abarca a toda la trayectoria escolar, ¿ya?, a todos los niveles que conforman esta trayectoria escolar. Y hay algunas particularidades, ¿verdad? Por ejemplo, en el currículum de primero básico a segundo medio, que próximamente también ya se va a empezar a trabajar este nuevo currículum, porque igual estamos al debe, ¿ya? Hay un periodo máximo de 10 años donde uno, ¿verdad?, trabaja con un currículum y obviamente tiene que irse a revisión. La única asignatura que no fue priorizada fue la asignatura de orientación, ¿ya? Debido a que esta asignatura es transversal, ¿verdad? Y obviamente atiende fuertemente y es un aporte sobre todo para uno de los principios de esta, de esta priorización curricular, que es el bienestar, ¿verdad?, socioemocional y la salud mental de la comunidad educativa. Y también en el currículum de tercero y cuarto medio, la única asignatura que no se priorizó fue la de filosofía, ¿ya? Todas las otras asignaturas sí se priorizaron, pero esto no se priorizó por una particularidad, porque filosofía, ¿verdad?, está presente en tercero y cuarto medio fuertemente. Las otras asignaturas están a lo largo de toda la trayectoria escolar. Entonces, eso principalmente. Ahora, en relación a educación parvularia, ¿verdad?, la Subsecretaría de Educación Parvularia también, ¿verdad?, va a comunicar las nuevas orientaciones para el trabajo con este nivel educativo, ¿ya? Bueno, no sé si tenga el profesor José Mesa nuevamente hace una pregunta. Dice que esta priorización cómo va afectando la articulación de educación parvularia y básica en el marco del decreto 373. ¿Tendrá información, profesora? Mira, en este momento esa respuesta podría buscar la información, pero lo desconozco, la verdad. Desconozco cómo va a afectar esta articulación, ¿no es cierto? Este tránsito de educación parvularia a primero básico. Pero Bueno, si el profesor José me deja su correo en el chat, yo puedo
proveerle todos los recursos que requieran para resolver su duda. Muchas gracias. La profesora Paulina Paul le pregunta que desde cuándo estarán disponible esta nueva priorización. La priorización curricular ya está en la página de Currículum Nacional, ¿verdad? Está el documento introductorio, donde están todos los principios, los que mencioné en esta presentación. Está la progresión también de los OAS, ¿verdad? De primero a cuarto medio, de los aprendizajes basales, ¿ya? Está esa progresión, ¿ya? Lo importante también es señalar que esta priorización curricular no es una poda de objetivos de aprendizaje, ¿ya? La priorización anterior igual hubo como una confusión con los objetivos de aprendizaje de nivel 1 y nivel 2, ¿no es cierto? Uno como especialista en matemáticas veía los objetivos de aprendizaje del nivel 1 y decía, por ejemplo, en primero básico, sumar, restar, etcétera, etcétera, y en el nivel 2 salía el proceso del conteo. Entonces uno como especialista decía, pero el proceso de conteo es previo a la operatoria matemática. Entonces, yo creo que ahí tuvimos nosotros una falta comunicacional, debido a que quienes pensaron este currículum priorizado vieron que los objetivos de aprendizaje del nivel 1 eran los que debían obtener al final de este curso, y el objetivo 2 era el que aportaba de cierta manera, ¿verdad?, para el logro de este objetivo 1. Por eso este año la nueva priorización curricular se habla no de niveles, sino de aprendizajes basales y complementarios, ¿ya? Y quiero que les quede súper en claro que no es una poda de objetivos de aprendizaje, sino que los objetivos de aprendizaje basales son como los nucleares, y los aprendizajes complementarios aportan al logro de este objetivo de aprendizaje basal, ¿ya? Entonces, en las orientaciones que van a emanar próximamente desde la unidad de currículum y evaluación, porque esas orientaciones están en este momento en confección, se va a ejemplificar esto que les estoy diciendo, ¿ya? Se va a ejemplificar de manera tal, y se van a dar webinars, ¿verdad? Se van a modelar situaciones, cosa de poder facilitar esta apropiación que necesitamos por parte de este, entre comillas, nuevo currículum, ¿ya? Pero eso, más que nada, dejar en claro que no es una poda, es el mismo currículum completo con todos sus OA, con sus 20 y algo objetivos de aprendizaje por cada uno de los cursos, ¿verdad? Pero relevando estos aprendizajes basales, y los aprendizajes complementarios se pueden trabajar de manera integrada con estos basales, ¿ya? Entonces ahí va a depender también de la gestión de aula y de todas las ganas que le pongan todos los docentes del país. Gracias. ¿Alguien más del público está interesado en alguna pregunta? Puede activar su micrófono o escribir en el chat. Yo tengo una consulta. Hola, buenas tardes. Hola, Paulina. Le quiero hacer una consulta, a ver si me la puede aclarar usted. El CIMSE este año, tengo entendido que fue solo un diagnóstico, ¿cierto? Por estos 2 años de pandemia que hubieron, ¿cierto? Donde en cierta forma igual habían muchos vacíos en los niños, ¿ya? Porque se acrecentó esta brecha, como usted decía al inicio de la presentación, ¿ya? Sí. Más en las escuelas públicas, ¿cierto? Fue mucho que ahora las repercusiones son este año. Claro. Me salta una duda si este año, bueno, yo trabajo de cuarto a octavo básico, ¿Ya? este año en los objetivos priorizados en cuarto básico no estaban las fracciones consideradas, ¿ya? Y se No preguntaron en el CIMSE. Y efectivamente le preguntaron en el CIMSE y en los diagnósticos integrales de aprendizaje, entonces me causó bastante ruido, ¿cierto? Porque tuve que ahondar ahí, ¿cierto? Un mes aproximadamente, ¿ya? No fue perdido ese mes, ¿cierto? Pero sí trabajar en eso. ¿Para qué? Porque en quinto básico también se trabaja con fracciones, en sexto básico porcentajes, razones, y así como que se va aumentando. O sea, es un contenido que debería trabajarse en todos los niveles. Exacto. Pero sí en el CIM se lo preguntaron, sí en los diagnósticos de aprendizaje inicial, intermedio y cierre. Entonces, a mí me llamó la atención que no estaban dentro del currículo priorizado. Claro. Ahora, efectivamente,
efectivamente, ¿no es cierto?, el currículum priorizado, la primera versión, por así decirlo, el que surgió en pandemia, puede haber quedado muy al debe, ¿ya? Nosotros como ministerio estamos súper conscientes de aquello porque fue una priorización que tuvo que salir en un tiempo mínimo, ¿ya? Entonces no permitió hacer todos los análisis y todos los estudios que este nuevo ajuste del currículum priorizado sí permitió. ¿Te das cuenta? Entonces, este nuevo currículum y este nuevo ajuste busca un poco subsanar estos vacíos curriculares que quedaron en la primera priorización, porque entendemos también que estos vacíos curriculares, ¿no es cierto?, pueden generar ciertos obstáculos en los niños. Entonces yo por eso, cuando les hablé de las rutas de aprendizaje, es súper importante que ustedes como docentes, si bien es cierto, el currículo nos prescribe, ¿verdad? Nosotros como docentes tenemos claridad que hay ciertos hitos que el estudiante no puede perderse dentro de su formación. ¿Te das cuenta? Entonces ahí también está el otro concepto clave que permite el currículum, que es la flexibilización. O sea, yo puedo tomar el currículum y desarmarlo, ¿ya? Esa cobertura curricular que es súper mal entendida no quiere decir si pasé o no pasé el contenido o el objeto matemático, ¿ya? Uno puede, si quiero yo, docente de aula, podría perfectamente iniciar con la unidad 4, que es el eje de datos y probabilidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no podría hacer eso? ¿Ya? Hay algunos colegios que sí lo hicieron. Tenemos una experiencia muy cercana de un director que es profesor de matemática en la zona sur del país, que vio que sus estudiantes estaban muy como desencantados con la asignatura de matemáticas. Por lo mismo que yo les decía, la veían lejana, la veían que no les servía para nada, ¿verdad? No les hacía sentido lo que estaban aprendiendo. Entonces este profesor habló con sus docentes y les dijo, ¿saben qué? Este año vamos a partir por la unidad 4, datos y probabilidad. Y saben que lo que se logró en ese establecimiento educacional fue increíble. Fue increíble el logro y cómo reapuntaron los estudiantes de ese colegio. ¿Por qué? Porque el eje de probabilidad en sí está contextualizado. Es el eje que más le hace sentido a los estudiantes. ¿Te das cuenta? Entonces, ese tipo de decisiones, ustedes las pueden tomar. Si bien es cierto, el currículum nos prescribe, ustedes toman las decisiones dentro del aula, ¿ya? Ustedes son quienes gestionan este currículum, ustedes son los que lo hacen vida, ¿ya? Es verdad, debemos cumplir con un montón de labores administrativas, por fuera, ¿verdad? Nos piden cumplir con ciertas metas, etcétera. Tenemos un bombardeo de exigencias, ¿verdad? Pero dentro del aula ustedes toman las decisiones. Son ustedes quienes gestionan y dan vida a este currículum que nos prescribe. José tiene una pregunta. No sé si respondí tu pregunta, Paulina. Sí, muchas gracias. De nada. José tenía la mano levantada. Hace la pregunta, la dejas escrita en el chat, José. Hago la pregunta. Hola, hola, hola. Hola, José. Hola, mira, está muy relacionada con la pregunta que hizo Paulina recientemente. ¿Ya? Y me pasa, por ejemplo, que aprovechando que estamos hablando en un congreso de matemáticas con una persona especialista en matemáticas, siempre me ha llamado la atención esta idea de hacer que los contenidos matemáticos se puedan contextualizar, lo cual me hace mucho sentido en muchas dimensiones, pero también entender que muchos, y por no decir gran parte de la matemática, habita y proviene desde la abstracción. Entonces, por ejemplo, Sí. tomando un caso particular que se ve en educación básica, como es el estudio de los números enteros, Ajá. epistémicamente los enteros no nacen en la vida real, digamos, ¿sí? Nacen Ajá. por un problema que habita dentro de la matemática, y bueno, ya estando creados, los seres humanos hemos tratado de adaptarlo a la cultura, y aparecen las deudas, y aparece la tarjeta VIP, y todo ese tipo de cosas, Sí, ¿no? los saldos, sí, sí. Los saldos. Entonces, pero desde cierta perspectiva estamos quizá construyendo un cierto obstáculo, o estamos falseando de alguna manera que esa matemática proviene de la vida real, cuando no es así, digamos. Entonces, Ajá. me da un poco me hace un poco de ruido la propuesta de contextualizar todo, entendiendo que hay ciertas cosas, al menos en la matemática, y sabemos que
también hay otras disciplinas que pasa, digamos, hacer a diferencias ver. entre sustantivos. Comprendo La lingüística en perfectamente. sí misma también pasa. Sí, no, te comprendo perfectamente. Este MATCON, que yo sé que eso es lo que te hizo ruido, este MATCON, ¿verdad? Esta matemática conectada, no es que se vaya a entregar recursos 100% contextualizados, ¿ya? Sino que son recursos que permiten que ustedes como docentes van a tener situaciones gatilladoras, ¿ya? Situaciones que pueden estar, por ejemplo, al inicio de una clase, ¿ya? Pero la formalización del objeto matemático sí o sí tiene que ocurrir, ¿ya? Sí o sí vamos a construir la matemática como lo hemos hecho hasta el momento. Sí o sí se van a ver las propiedades, ¿verdad? Pero lo importante es que al estudiante le haga un sentido de por qué lo están aprendiendo, ¿ya? Si bien es cierto, de repente esta contextualización puede generar un poco de tensión, ¿verdad?, entre la contextualización y el objeto matemático, se está tratando de que el estudiante principalmente vea esto con un sentido, ¿ya? Ahora, estas situaciones gatilladoras, como te digo, estos recursos que van a estar disponibles a partir del próximo año, como su nombre lo dice, son situaciones que gatillan el interés del estudiante, ¿ya? No es que vaya a ser todo contextualizado ni todo integrado, sino que cada docente ve cuándo es pertinente y no, ¿ya? También atendiendo a la diversidad y atendiendo a la contextualización, a donde están insertos, etc. ¿Ya? Entonces, son solamente ejemplos de prácticas, de modelamiento, van a tener una infinidad de recursos, ¿ya? Este MATCON es como un programa completo donde van a tener situaciones gatilladoras, van a tener recursos interactivos, van a tener recursos de visualización, GeoGebra, videos, tutoriales, van a haber proyectos, ¿no es cierto?, que también se van a proponer, por lo menos un proyecto por nivel, para que puedan realizar a lo largo de todo el año. Vamos a también instalar muestras regionales de estos proyectos, ¿ya? Queremos motivar al máximo a los estudiantes que sean protagonistas de su aprendizaje, ¿ya? Y lo otro que tampoco, o sea, y lo otro que también como que dejé así como muy de manera incipiente, las rutas de aprendizaje, es otra propuesta que tenemos nosotros como ministerio, pero es principalmente para estudiantes de primero a sexto básico, ¿ya? Y el MAPCON de séptimo a cuarto medio, ¿ya? Entonces, tenemos estas dos grandes estrategias un poco para atender a la trayectoria completa. Y estas rutas de aprendizaje van a surgir a partir de mapas evolutivos, ¿ya? Van a haber mapas evolutivos que se van a entregar al sistema, a docentes, se va a capacitar a los docentes, va a haber un tutor que los acompañe, etc. Después se van a enterar más, no puedo dar como mayor detalle, pero cada profesor va a generar estas rutas críticas, ¿ya? Y cada profesor va a generar estas rutas críticas y estas rutas, ¿verdad?, esenciales para su grupo de estudiantes. Entonces, esas herramientas, nosotros queremos más que nada, más que prescribir, queremos entregarles las herramientas para que ustedes puedan gestionar y tomar decisiones dentro del aula. Perdón, y una última pregunta. José, estamos ya sobre el tiempo y voy a tener que terminar aquí la participación de la profesora Margarita, a la cual le agradecemos profundamente todas las observaciones, conocimiento que nos ha aportado, y yo les pediría un aplauso virtual para ella. Gracias. Y dejar sus correos, yo se los voy a hacer llegar, he estado anotando los correos. Fácil, más sencillo, mejor les dejo mi correo, margarita.silva@mineduc.cl, ¿ya? Lo que necesiten, lo que requieran, me escriben, siempre respondo, a veces cuando hay mayor tráfico de trabajo me demoro un poco más, pero siempre pueden contar con mi ayuda de ser necesario, ¿ya? margarita.silva@mineduc.cl. Bueno, pues muchísimas gracias, profesora Margarita, y a los Muchas gracias a ustedes por la invitación. Cuídense, gracias. que estén bien.